Sí, mis amados hermanos, muy buenos días. Hoy muchos están de viaje, otros están visitando familia, o en casa de amigos. Pero qué bendición que nosotros como familia en la fe nos podemos reunir alrededor de su palabra. Y no hay mayor banquete para 31 de diciembre que es su palabra. De ahí que les invito en esta mañana a acercarnos a la primera carta de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo 4, los versos del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada se ha de desechar si se toma en acción de gracia. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar. Señor y buen Dios, te damos gracias, porque Señor, tú estás en tu trono y tú sigues hablando, Señor, a tu pueblo. Y gracias porque podemos terminar el año rodeado de tu palabra. Nuestros oídos, Señor, inclinados a escuchar tu palabra, pero también inclinan nuestros corazones a obedecerla. Padre, dame gracia para poder exponer tu palabra a tu iglesia. También te ruego por tu iglesia para que pueda atesorar tu palabra. Dame claridad como predicador para poderle enseñar tal cual es, persistir en ella, Señor, en tu verdad, y sea de provecho a tu pueblo. En Cristo Jesús te agradezco, Señor. Amén. He titulado este sermón, La buena doctrina no es opcional. La buena doctrina no es opcional. Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos donde la mentira parece reinar sobre la verdad, lo falso sobre lo verdadero. Y hay productos llamados copias que son más consumidos y demandados que los mismos productos originales. Grandes transnacionales como Coca-Cola se ha tomado la tarea, y es la especulación, muchos dicen que es la verdad, de preservar su fórmula en una boda donde solamente hay 2 personas que tienen acceso a ella. Son muchos los que han intentado por años copiar la fórmula de Coca-Cola, mientras que sus trabajadores por más de 100 años han estado trabajando, conduciéndose conforme a lo que dice la fórmula original. No se han desviado nunca de esa fórmula original. Mis amados hermanos, de una manera un poco semejante, el pasaje de hoy nos enseña que los siervos de Dios se conducen conforme a la buena doctrina. Los trabajadores de Coca-Cola por años se han mantenido y han defendido la fórmula original.
De igual modo, los siervos de Dios han defendido y actúan conforme a lo que Dios ha establecido. Desde el principio, Satanás ha venido y ha intentado tergiversar la verdad de Dios. Pero los siervos de Dios, los ministros del Evangelio, los administradores de los misterios de Dios, se conducen conforme a la buena doctrina que Dios ha revelado. Mi amado hermano, esta verdad yo quiero que la atesoremos en nuestros corazones. Que los siervos de Dios se conducen conforme a la buena doctrina. Y como dice el título, esto no es opcional. ¿Y por qué razón los siervos de Dios se conducen conforme a la buena doctrina? El texto nos enseña dos cosas. Uno, porque la apostasía está cerca. Y eso lo vamos a ver en los versos del 1 al 5. Y segunda razón, los siervos de Dios se conducen conforme a la buena doctrina porque su ministerio lo demanda. El ministerio al cual Dios lo ha llamado lo demanda andar conforme a la buena doctrina. Y esto lo estaremos viendo en los versos del 6 al 16. Mis amados hermanos, el texto comienza, Pablo comienza diciendo, pero el Espíritu dice claramente. Por años los cristianos han asumido y creen que la Escritura es inspirada por Dios. Pero Pablo desde que empieza diciendo que esto es lo que dice, lo que advierte, ¿quién? El Espíritu. ¿Y qué es lo que está advirtiendo el Espíritu? Que en los postreros tiempos, ¿qué iba a pasar? Muchos se iban a desviar, iban a apostatar de la fe. Y este relato es muy parecido al que Pastor Andy estaba leyendo ahorita en 2 Timoteo, capítulo 3. Describe a estos hombres malos. Describe cómo estos vienen e introducen falsas enseñanzas. ¿Acaso estamos en los postreros tiempos? ¿No vemos cuántos hoy se desvían de la fe y siguen doctrinas de demonios? Amados, Pablo dice en simples palabras que una falsa enseñanza, contrario a la buena doctrina, escuchen esto, es doctrina de demonios. Todo lo contrario a la buena doctrina viene de espíritus engañadores que tienen como fin la desviación de muchos. Pareciera que Pablo nos está hablando para el día de hoy. Pero esto es algo que estaba latente en la iglesia de Éfeso. Y Pablo desde el capítulo 1 le viene advirtiendo a Timoteo y le dice en el verso 6, de las cuales cosas se han desviado algunos, se apartaron a la vana palabrería. La apostasía viene de corazones no limpios que han sido encantados por la luz del evangelio, pero no iluminados por ella. Hay muchos que hoy en día dicen ser creyentes, pero lo que les encanta es cómo vive el cristianismo. Pero no han sido iluminados sus corazones con la verdad del evangelio y al final vuelven a la oscuridad. ¿Pero acaso esto no pasó ya en la historia? ¿Acaso la Biblia no nos habla de Judas, que estuvo con Jesús? ¿No nos habla de Demas y de muchos otros discípulos, como dice el capítulo 6 de Juan? En el capítulo 6 de Juan dice que muchos viraron atrás. Hay muchos que viran, que solamente quieren los panes y los peces, pero no quieren el evangelio. Quieren a Dios, quieren las bendiciones de Dios, pero aborrecen las demandas de Dios. Y esta es la apostasía. La apostasía llega cuando empiezan a escuchar palabrerías. Palabrerías. El evangelio no los ha alcanzado. Estos tienen el corazón duro. Y hay una expresión para hablar de estos mentirosos. Dice que tienen la conciencia cauterizada. Tienen callos. Pero así hay muchos. Así hay muchos que tienen su conciencia cauterizada. Que van a la iglesia, escuchan el evangelio, pero no son alcanzados por el evangelio.
hermanos, cuidado. Porque la apostasía no viene de un día para otro. No es como hoy, 31 de diciembre de 2023, que mañana ya estamos en otro año. No. La apostasía comienza tergiversando la verdad, comienza dándole oído a palabrerías y no al evangelio, comienza con las fábulas y dichos más importante que lo que Dios en sí mismo ha dicho. Comienza cuando el ego se apodera de nosotros y nos creemos doctores en la ley, como dice el capítulo 1 de Pablo al hermano Timoteo. Comienza cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Comienza cuando abandonamos la buena y sana doctrina para escuchar cualquier cosa que no es conforme a lo que Dios ha revelado. Mi amado hermano, tengamos la actitud del salmista cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuestro corazón tiene que estar entrenado para escuchar la palabra de Dios y atesorarla viva. Hermanos, el cristianismo no es de un día. El cristianismo es de resistencia. Y gracias le damos a Dios porque nos ha permitido llegar firmes en la fe a hoy, 31 de diciembre. Hermanos, hay muchos por ahí llamados evangelistas que no tienen el evangelio, sino que son espíritus engañadores, que traen doctrinas de demonios, y nadie que no traiga la buena doctrina de Dios trae un bálsamo para tu alma, sino que su intención es desviarte de la buena doctrina. Y por ahí hay muchos, por ahí hay muchos. ¿Acaso esta no fue también la advertencia de Mateo 24, Jesús en Mateo 24, cuando dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y escuchen bien, si fuere posible, no es que lo ves, si fuere posible, aún a los escogidos. La realidad es que la apostasía está, pero está desde el principio. Porque Adán y Eva apostataron de lo que Dios le había dado. Pero el pasaje nos enseña que estos mentirosos serán muy sutiles y dirán cosas tan sencillas como: mira, no te cases, no comas esto, deja de comer aquello. Habían unos herejes agnósticos en Éfeso que enseñaban o tenían como centro que el espíritu era totalmente bueno, pero lo material, ¿qué cosa era? Malo. Uno de los padres de la iglesia, Ireneo, citando a Saturnino, dice: declaraban que el matrimonio y la reproducción procedían de Satanás. Mira a qué punto llegaron esta gente. Pero si nosotros miramos las escrituras y vamos a Génesis un momentico, ¿qué Dios dijo? Que todo era ¿qué? Bueno. ¿Y qué dijo? Multiplíquense. Pero así son ellos. Traen mentiras muy sutiles. Y por ahí hay muchos que todavía hoy no se están reproduciendo y no comen esto y no comen aquello. Y son mentirosos y engañadores y enseñan doctrinas de demonios. Insistían en que las personas debían y hacer todo lo posible de abstenerse de comer, porque la comida era material y por tanto era mala, y los alimentos servían al cuerpo y el cuerpo era malo. También insistían en que había que abstenerse del matrimonio, porque los instintos del cuerpo eran malos y por tanto debían de ser reprobados. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que glorificar a Dios y darle gracias a Dios por todo. Por todo lo que comamos debemos de dar gracias. Pero cosas tan hermosas como el matrimonio, por eso también tenemos que dar gracias. Hermanos,
Si miramos aquí, dice que mandaban abstenerse de ciertos alimentos. Y si vamos a Génesis, los primeros capítulos nos enseñan de que íbamos a comer de todo las plantas. Llega el pecado, llega la muerte, pero cuando Dios habla con Noé y establece un nuevo orden con Noé, en el capítulo 9, verso 6, le dice que todos los seres vivientes y todas las plantas le serán para comer. Todos. Toda le será para comer. Por tanto, tenemos que darle gracias a Dios y no escuchar a estos que su único fin es la apostasía. ¿Y qué con el matrimonio? ¿Qué podemos decir del matrimonio ante esta aberración? Mis amados hermanos, no hay nada tan glorioso para los hombres que el matrimonio, que le grita al mundo que Dios los ama. El matrimonio entre un hombre y una mujer le grita al mundo, es una predicación de esa encarnación de Cristo para con su iglesia. El matrimonio es una obra visible de la redención de Dios. Es la narración de un discurso visible de cómo Cristo está cada día santificando a su iglesia. Y por eso vemos cómo los matrimonios con el paso de los tiempos se aman más y muestran más con mayor claridad esta redención. Pero hago una pregunta. ¿Nosotros como matrimonio estamos mostrando eso? ¿Nuestros matrimonios están mostrando la relación de Cristo para con su iglesia? ¿O acaso nosotros apostatamos de esta tarea? ¿No lo estamos haciendo? ¿El mundo ve en nosotros este amor? ¿Nuestros matrimonios muestran el evangelio? Hermano, no solo nos expongamos a la palabra de Dios, sino que vivamos la palabra de Dios. Tenemos que mostrarle al mundo el gran amor de Dios por medio aún de nuestros matrimonios. Y el texto termina enseñando de que todo es bueno y todo se santifica por medio de la palabra y la oración. El Señor nos manda que por todo que hagamos, demos gracias. Y no preguntamos de dónde vengamos, porque al final todo viene ¿de quién? De la mano de Dios. Y Dios usa muchos instrumentos para llevar ¿qué? La comida a nuestra mesa. Y vemos cómo el mundo está cada día más malo. Y Andy ahorita, cuando hablaba del 2024, me quitaba algo que yo tenía aquí. Por ahí anda una ilustración que los cubanos están así como con un palito así, abriendo, intentando abrir la puerta del 2024. Con miedo a qué pasará. Hermano, estemos confiados que si pasamos trabajo para abrir la puerta, Dios la va a abrir. Amén. Y si el 2024 es como el 2020, gloria a Dios también. Porque Él cuidará de nosotros y Él está en su trono. No nos asustemos por nada, por más malo que vengamos, porque veamos que pastores dejan de pastorear, iglesias se ponen vacías, los que estaban ya no están. Porque Dios sigue estando sentado en su trono. Hermanos, de charlatanes así, como dicen estos versos que son mentirosos, que tienen su conciencia cauterizada, estamos rodeados. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia conozcamos la sana doctrina. Ante la apostasía que está latente a nuestro alrededor, nosotros tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar entrenados en la sana doctrina. Tenemos que compartir con otros la palabra de Dios. Exponer nuestras vidas, nuestras almas a pastores fieles al evangelio. Y orar, hermanos. Orar, sí. Orar para que nuestros pastores se conduzcan conforme a la buena doctrina. Pablo continúa y va a hablar ahora acerca de que, ¿por qué es esto? Por la cuestión de que su ministerio lo demanda. El ministerio al que los pastores están llamados demanda
que sean y se conduzcan conforme a la sana doctrina. Esto no es una opción. Miren cómo dice el verso 6. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Esto es una condicional para todo aquel que anhela y es un ministro de Jesucristo. Todo aquel que anhela ser un ministro de Jesucristo debe procurar andar en la buena doctrina. Y todo aquel que es un ministro de Jesucristo debe preservar y promover la buena doctrina. Esto es un requisito indispensable, pues tendrá repercusiones en su vida y en la vida de la iglesia, como veremos al final. Tiene repercusiones en el presente como en el futuro, en ahora como en la eternidad. Los siervos del Evangelio se conducen conforme a la buena doctrina porque su ministerio lo demanda, porque su llamado lo demanda, porque Dios se lo demanda. Dios le demanda que anden conforme a la buena doctrina que han aprendido. Ninguno puede dar lo que no tiene. Los siervos de Dios dan lo que antes han recibido. El que enseña tiene que estar apercibido constantemente y más que apercibido, preservando la doctrina de los apóstoles y profetas. No se puede cambiar los fundamentos. Pablo compartió con Timoteo lo que aprendió. Timoteo debía enseñar lo que había recibido de Pablo. Pablo lo aprendió de Jesús y Jesús nos dice que las palabras que les enseñaban eran las que su padre le había dado. Mis hermanos, los siervos de Dios están llamados a enseñar la palabra de Dios. Escuchen bien, no sus palabras. Y tristemente hay muchas personas hoy que van a la iglesia queriendo que les hablen palabras hermosas. Y a veces su corazón anhela que los siervos de Dios callen en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios les gravosa a muchos. Los siervos del Evangelio cumplen su llamado enfocándose en su ministerio. Y una buena manera de enfocarse en su ministerio es un compromiso serio con la oración y un estudio diligente de las Escrituras. Y no malgastar tiempos en enseñanzas profanas, contrarias a la palabra de Dios. Pastores, ¿estamos viviendo así? ¿Acaso los pastores de esta iglesia están procurando andar en la buena doctrina? ¿O andan detrás de fábulas de viejas y profanas? Porque esto lo tenemos que desechar. Los pastores de esta iglesia no pueden tener tiempo para discusiones que no promuevan el evangelio. Los pastores de esta iglesia tienen que estar enfocados en la buena doctrina y cómo promoverla, cómo aterrizarla, cómo esclarecerla, de tal manera que la Iglesia Bautista Nueva Vida sea edificada, sostenida y preservada por la buena doctrina. Pastores, andemos en la buena doctrina. Amados consiervos, ejercitémonos en la piedad y no proveamos para la carne. Cuidado si nuestro estudio es para alimentar más nuestro ego que para servirle a la iglesia. Donde el Espíritu nos ha puesto por ancianos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. Nuestro estudio diligente tiene que hacer para que la iglesia sea edificada, sea santificada, sea alabada. No para que hablen de lo lindo que predica Andy, ni lo profundo que es Herbert. Ay, ni mira cómo enseña Ner. No. Nuestro estudio ha de ser para aprovechamiento de muchos. Porque el Señor nos ha llamado a eso. A dedicar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Y aquí hay una palabra que para muchos parece ser un poco rara.
porque a veces hablamos de la piedad, parece algo lejos, arcaico, de las catedrales del tiempo medieval. Hermanos, la piedad no es nada tan difícil. La piedad es una búsqueda incesante de devoción a Dios y servicio al prójimo. Recordemos que la ley se resume en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. ¿Y qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se reduce la piedad. Y en esto tenemos que estar nosotros ejercitados cada día del año. No podemos esperar un día para ser piadosos, estar una semana sin serlo, después estar unos días bien, otros días mal. No. Tenemos que ejercitarnos, entrenarnos, dedicar tiempo, ocuparnos, ser diligentes en todo lo que es de gran nombre que contribuye a la piedad. Y esto es constante. ¿Cuántos de nosotros solamente comen el 31 de diciembre? ¿Cuántos comen solamente el 31 de diciembre? Excepto el caso de nuestro hermano que nada más come puerco el 31 de diciembre. Nos alimentamos constantemente. Quizás no tenemos las 3 comidas del día, pero si algo hacemos es procurar ¿qué? Estar bien alimentados. Y si no, nosotros proveemos para nuestra casa. De igual manera tenemos que hacer así en el ámbito espiritual. Tenemos que procurar estar bien alimentados y promover que otros estén bien alimentados. Aquí entramos en una parte, en este pasaje, que hay mucho debate en cuanto al ejercicio corporal, si aprovecha, si no aprovecha, cuánto es, cuánto no puedo hacer. El pasaje tiene mucha relación con lo que estábamos hablando anteriormente, lo que enseñan estos mentirosos con respecto al cuerpo. Pero también tenemos que encontrar que la cultura en la que estaban viviendo ellos promovía mucho ¿qué? El ejercicio también. Pero tenemos que ver la diferencia que hay entre la piedad y el ejercicio corporal. Dice que el ejercicio corporal, ¿para qué? Para poco aprovecha. No es que no tenga provecho. Y con esto Ernest no está diciendo de que no hagan ejercicio. No. Tiene provecho, pero poco. Mientras que la piedad tiene mucho para ahora y para después. En cuanto al ejercicio para este tiempo, no sé a cuánto les gusta hacer ejercicio de verdad y ponerse por ahí. Hay un movimiento que es cristianismo fitness y esto y lo otro y el fisiculturismo. Cuando yo era más joven me gustaba ver el fisiculturismo y seguía y iba a las competiciones para verlo. Y hay un personaje que quizás para los que entienden de la cultura del fisiculturismo va a ser muy fácil de entenderlo, y es Ronnie el Rey Coleman, un estadounidense que ganó 8 veces Mr. Olympia. Un hombre que debe tener ahora rondar cerca de los 59 años. Pero hoy no puede caminar. Fue tanto el ejercicio que él hizo que acabó con su propio cuerpo. Hermano, el ejercicio corporal tiene provecho, pero poco. Mientras la piedad, al contrario de esto, para todo aprovecha. Orar sin cesar, por esto nadie se ha muerto. Por leer la Biblia, nadie se ha muerto. Al contrario, nos matan por predicar la Biblia. Pero por leerla, por ser piadoso, nadie se ha muerto. A nadie se le ha roto las rodillas por orar, un brazo por orar, la muñeca por pasar la hoja. A nadie. Mis hermanos, ejercitémonos en lo bueno. ¿A quién se le ha roto el corazón por dar de lo que tiene con otro? Al contrario. Su corazón rebosa de regocijo por poder compartir con otro. Y eso es algo bueno.
Hermano, tenemos que ejercitarnos para la piedad. La piedad, recordemos que es una búsqueda de Dios, de su palabra, su evangelio, sus promesas, sus bendiciones, los que tiene para nosotros provecho hoy y por la eternidad. Busquemos y ejercitémonos para la piedad. Pastores, recordemos esto. Solo se pueden lograr fines espirituales con hombres espirituales que emplean métodos espirituales. No tratemos de buscar otros medios. Sigamos lo que Dios ha establecido y tiene como buena doctrina y aquello que es de gran nombre. Palabra fiel. Estamos en la tercera palabra fiel. Pastor Andy me parece que en el segundo sermón hablaba acerca de estas palabras fieles, cómo están en estas cartas pastorales, la importancia que tiene. Esta palabra fiel de este verso viene a ser una bisagra con lo que ha dicho y lo que va a decir. Cristo. Va a hablar acerca de Cristo. Como ya anteriormente ha dicho, nosotros somos ministros de Jesucristo, pero los ministros de Jesucristo nos esforzamos por llevar a cabo el evangelio de Cristo. Dice en el verso 10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Los ministros del evangelio van a sufrir y van a padecer por anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio no es algo grato al oído de muchos. No es algo bueno de gran nombre y prestigio. Hoy cuando hablan de un pastor, para muchos hablan de una escoria social, de un vago, de alguien que no tiene nada que hacer más en su vida y la solución fue esa. Pero eso no es la realidad. La realidad es que un ministro del evangelio está donde está porque Dios lo ha llamado, lo ha capacitado y lo sostiene en el poder del Espíritu. Porque si fuera por él, hubiese colgado los guantes hacía rato. Pero hay un consuelo para ellos. Dice que los ministros del evangelio esperan. Los ministros del evangelio esperan en el Dios viviente. Y qué consuelo para nosotros como ministros del evangelio que Dios sigue obrando. Sigue estando inconmovible y está cada día prestos a socorrernos en el ministerio de la palabra. Este verso 10 tiene muchas complicaciones. Este verso 10 dice en la segunda parte, que es una gran consolación también para nosotros, que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y voy a tomarme unos minutos para tratar de explicar esto, porque esto quizás pueda ser un poco chocante al oído o contrario a otras cosas que hemos escuchado. Dice que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Este verso 10 es malinterpretado por muchos o de difícil interpretación para otros, pero trataré de ser lo más claro posible. Este verso 10 para nada contradice nada de lo que enseña que es la Biblia, porque la Biblia no se contradice, sino que se ilumina unos versos con el otro. Para nada este verso está enseñando la salvación universal, porque esto implicaría automáticamente la no existencia del infierno eterno para los que no creen. Este texto tampoco está hablando acerca
de la potencia o no del Señor para salvar. Si el Señor es poderoso o no para salvarlo a todos. Porque sabemos que Dios, ¿qué cosa es? Todopoderoso. De eso no es lo que está hablando tampoco el texto. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ver este texto? ¿Cómo nosotros como pastores, como iglesia, como madre, como padre, tengo que enseñarle esto a mi hijo? De que el Señor es salvador de todo, mayormente de los que creen. Bueno, la palabra salvador no siempre se utiliza en el término típico que nosotros hablamos de redención, de liberación, sino también en el sentido de protector. Y yo creo que esta es la manera en cómo este texto lo está mostrando. Que Él es este Salvador de todos los hombres, habla de la protección de Dios para todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Acaso los no creyentes no disfrutan de la protección de Dios? ¿Acaso Dios no hace salir el sol sobre justos e injustos? ¿Acaso no libra a muchos no creyentes de disímiles circunstancias? Dios cuida de todos. ¿Pero acaso no cuida de manera especial de nosotros? Que somos sus hijos, que estamos en el amado. Este pasaje no podemos tratarlo de explicar ni de enseñar en términos de salvación, sino en términos de que el Señor, como muchos pasajes en las Escrituras podemos mirar, y podemos ir un momentico, ejemplo, a Abdías. ¿Saben dónde está Abdías? Abdías es un libro muy pequeño. En Abdías, en su verso 21, dice: y subirán salvadores al monte de Sión para jugar en el monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Y cuando miramos, es la misma palabra y no hay contradicción porque no hay salvadores. Hay un solo Salvador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Y de ese no es el que están presentando como el Salvador de todos los hombres. Pero es una realidad que a todos los hombres hay que hablarle de Cristo Jesús, el Salvador. Tenemos que ser diligentes, cuidadosos con las Escrituras, pero tenemos que amar y anhelar de que otros puedan conocer al Salvador. No solamente en términos de protector, como cuando el impío se ve en un momento malo y dice: ay Señor, cuídame. Y Dios en su misericordia, en su benevolencia y cuidado de su creación, inclina su oído, escucha el clamor de su criatura y lo cuida. No solamente como eso tiene que conocer a Dios. Porque ¿qué impío no grita clamando, suplicándolo a Dios? No. Tenemos que ayudar a que el impío grite por un redentor y conozca a Jesús como Salvador, que lo librará de la ira de Dios. Porque, hermano, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y nosotros, por amor a muchos, tenemos que anunciarle acerca de Cristo, el Salvador. Así que no esperemos al otro año. Y si hay alguien que nos visita que no conozca al Señor, no espera mañana, porque mañana ya es otro año. Este puede ser el momento para conocer a Jesús, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Corra a Él y tendrás, escucha esto, promesas en esta vida presente
y también en la venidera. También en la vida venidera. El pasaje continúa y Pablo va a darle unos consejos finales a Timoteo. Hay una serie de imperativos que pudieran algunos verlo como características que él tiene que hacer. Y la primera sección nos habla de que lo que él tiene que ser. Tiene que ser un ejemplo. Su juventud no es un pretexto para otros. Y aquí no estamos pensando de que Timoteo tenga unos 15 años, no. Porque es el joven que entendemos nosotros. No. Han pasado 15 años de que Pablo conoció a Timoteo. Entonces, Timoteo estaba en una edad militar. De ahí que anteriormente le dice que milite propiamente en esto, tomando el ejemplo militar, teniendo en cuenta que él tiene como unos 30, 40 años. Pero tiene que ser de ejemplo a todos los creyentes. Los pastores de esta iglesia les son de ejemplo. Pastores, ¿estamos siendo nosotros ejemplo a los creyentes? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe. ¿Cómo estamos viviendo nosotros como pastores? ¿Estamos viviendo a la luz del llamado? ¿Estamos siendo ministros de Jesucristo? Iglesias, examinemos a nuestros pastores. Miremos cómo se conducen y imitemos su fe. Pero si hay algo que recriminar, acérquese a los pastores y hablen con ellos. Pablo no solamente le está diciendo que sea de ejemplo, siendo él tan joven, sino que le encarga que se ocupe de estas cosas. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Para nosotros como pastores, llevamos 3 pastores en esta iglesia ahora mismo sirviendo, es de gran gozo poder disfrutar de tener tiempo para esto. Para ocuparnos en la lectura, exhortación y la enseñanza. Qué bueno que esta iglesia contribuye a que sus pastores se dediquen a esto. Y esto les es manifiesto a muchos. En el capítulo 1, verso 18, Pablo le dice, te encargo para que conforme a la profecía que hicieron antes en cuanto a ti, milites la buena milicia. Muchos más vieron lo que Pablo vio en Timoteo. Por eso el presbiterio aprobó a Timoteo como anciano. El domingo pasado también el presbiterio vio lo mismo y me aprobó a mí como anciano de esta iglesia. Y si algo tengo que hacer yo a la luz de este pasaje es ocuparme en estas cosas. Pero también le hablo a los pastores aquí presentes hoy a ocuparse en esto. Iglesia, roguemos para que nuestros pastores se ocupen a lo que Dios les ha llamado a hacer y no se entretengan con cualquier otra cosa que el mundo les ofrece. Porque es mucho lo que el mundo está ofreciendo. No podemos descuidar el ministerio al que Dios nos ha llamado. Un buen ministro de Jesucristo se conduce conforme a la doctrina. El ministerio le demanda a los siervos del Evangelio a concentrarse en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, conforme a la buena doctrina. Hablar de lo contrario es descuidar el ministerio. Por ahí hay muchos charlatanes, como yo decía ahorita. Hay muchos palabreros. Hay muchos que están enseñando sus propias palabras.
Pero nosotros debemos de rogarle a Dios para que los pastores anden conforme a la buena doctrina. Y a los pastores se les percibe que anden conforme a la buena doctrina. Y esto va a tener impacto no solamente en su vida como pastor, sino en qué? En otros. Otros van a ver tu aprovechamiento, pero esto también va a ser bueno para ti, para tu salvación y para la salvación de aquellos que te escuchan. Por eso Pablo le persiste e insiste, ten cuidado de ti mismo y ¿de qué? Y de la doctrina. Y hoy por ahí hay un espíritu en muchas iglesias que dice, ay, no me hables de doctrina, a mí háblame de amor. Bueno, el amor es una doctrina. Y a muchos quieren, ay, háblame de Jesús. Bueno, eso es una doctrina. La doctrina del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que ver la palabra doctrina como una joya. Y ver las doctrinas que creemos como iglesia como joyas que atesoramos. Muchos por ahí tienen anillos hermosos de compromiso, los cuales están ligados a sí mismos, que los conservan, los pulen, los atesoran y les recuerdan su compromiso con el cónyuge. Hay anillos de valores incalculables. Hermano, las doctrinas que nosotros conocemos hoy, las buenas doctrinas, son ese sello, esa perla de gran precio que Dios nos ha dado. Por eso, algo que sea distinto a la buena opción, a la buena doctrina, tenemos que rechazarlo. La buena doctrina no es opcional. Eso es algo demandante y necesario. Como muchos atesoran su anillo de compromiso, nosotros atesoramos aquello que el Señor nos ha dado. Y lo llevamos pegado a nosotros. Y la doctrina es de gran valor para nosotros. Por eso dedicamos tiempo los pastores a profundizar en ella y tratarla de esclarecer a la iglesia. Pero también se la esclarecemos a aquellos que no son creyentes. Porque esto trae provecho para nosotros, pero también para ellos. Pablo les recordaba a Timoteo muchas doctrinas que Timoteo había aprendido de pequeño. Le había sido enseñado por su abuela Loida, por su madre Eunice. Y esto que también nos habla la iglesia. Padres, promovamos, educar, cultivar un culto familiar donde podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, la buena doctrina. No esperemos eso solamente para el domingo en la iglesia, a ver si se toca algún punto doctrinal. No, seamos enfáticos en enseñar la buena doctrina. Porque esto tiene provecho para nosotros mismos y también para otros. Dice que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo tenía gran responsabilidad. Él era un recipiente de la gracia, de la verdad, del evangelio, de la buena doctrina. Pero para que otros también degustaran de esto que él tenía que preservar. Por eso la buena doctrina no es una opción para una iglesia, sino una necesidad incalculable. Por ahí vemos círculos de creyentes, club de creyentes que tienen cualquier cosa menos al Señor y su palabra. Qué bendición que nosotros como iglesia este 31 de diciembre estamos degustando de este banquete que es su palabra. Que nos está mostrando a un Dios benevolente, compasivo de toda su creación, pero un Dios demandante que le exige
a sus siervos que se ocupen en su palabra, en la doctrina. Iglesia, oremos para que Dios nos dé pastores piadosos que se ocupen de ellos y de nosotros como iglesia. Y como iglesia, recuerden esto, estemos apercibidos de algo que está cerca, y es la apostasía. Estemos arraigados, cimentados a la buena doctrina, que la palabra de Dios sacará fuera toda mentira, todo engaño. Oremos. Señor y buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras, Señor, la realidad de que la apostasía está cercana, de que hay hombres mentirosos alrededor nuestro que procuran engañar a muchos. Pero gracias porque tus siervos están ocupados, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por los pastores de esta iglesia. Gracias porque esta iglesia, Señor, está siendo edificada en tu palabra, con tu palabra y para anunciar tu palabra. Padre, ayúdanos como iglesia a preservar tus doctrinas, tus enseñanzas y a comunicarlas a otros con claridad. Te rogamos en el Espíritu nos ayude a ser una iglesia con valor, que no le tema a los hombres y habla de Dios. Muestra el amor de Dios. En Cristo, Señor, te damos gracias porque este año termina y porque, Señor, si te place, entraremos en un nuevo año. Gracias porque tú estás en tu trono y lo hemos visto todo este año. Permítenos contemplar, aunque sea postrados, tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.